Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 71. La carrera comenzó. Casi todas las Uma Musume competidoras avanzaron en una línea horizontal perfectamente alineada. Su salida fue impecable, y bajo los vítores entusiastas del público, se levantó el telón para este duelo decisivo. Un comienzo espectacular. Los corredores están empatados, todos compitiendo por el liderato. Pero Exceptional Venture irrumpe desde el exterior, ha corrido hasta el frente para tomar la delantera. La voz del locutor rebosaba emoción, elevando aún más la pasión del público. Sigue el ritmo. Sakura Chiyono se mantuvo en el centro del grupo, su respiración era regular, pero su mirada, aguda como la de un halcón, escudriñaba constantemente a los oponentes a su alrededor. El campo del Japan Derby es enorme, quedarse encerrado es lo último que puede permitir. Ella mordió el anzuelo, analizando la situación con mente tranquila. Para evitar quedar atrapados, solo había dos opciones: luchar por el frente o caer hasta el fondo. Pero con tantos competidores, tomar la delantera ahora agotaría demasiada resistencia y sería desastroso para la etapa final. ¿Y el segundo puesto? Era peligroso. Era demasiado fácil dejarse llevar por el ritmo de la líder y perder el propio. Sakura Chiyono siguió calculando las fortalezas de los oponentes, el ritmo, las condiciones de la pista, sus propias capacidades. Entonces, me quedaré aquí. En un instante, tomó su decisión. El tercer lugar. Era la posición perfecta. Lista para atacar, segura para retirarse. Como un pez veloz y escurridizo, se abrió paso a través del campo abarrotado, logrando con facilidad el dorado asiento del tercer lugar. Fue entonces, ella captó algo con su visión periférica. Girándose ligeramente, vio que era Mejro Ardan. Ardan corría cerca de ella por fuera, con una sonrisa levemente serena en su rostro. Sakura Chiyono la miró brevemente y luego se volvió para concentrarse en la carrera. ¿Te has dado cuenta, no? La expresión de Ardan se volvió solemne. Gracias al Satsuki Sho y al entrenamiento reciente, ella ya lo sabía. Tanto Yaeno Muteki como Sakura Chiyono tenían ataques finales más fuertes que ella cuando iban con todo. Pero el derby de Japón no fue un Satsuki Sho. 2,400 metros. Era una distancia que podría igualar a cualquier Uma Musume. Mejro Ardan era diferente. Al igual que Mejro Mken en el futuro, poseía el linaje más noble y lejano de la familia Mejro. Su resistencia superó con creces a la de cualquier otra persona en el campo. Me quedaré afuera y observaré la situación por ahora, Chiyono. Su voz era suave, pero sus ojos ardían. La última etapa. Ahí es cuando comienza la verdadera batalla. El sonido agudo y rápido de los zapatos de hierro golpeando el césped resonó como tambores de batalla, haciendo eco en la amplia pista del hipódromo de Tokio. El ritmo constante del líder aumentaba gradualmente la velocidad de la manada. El aire era hendido por las siluetas que cargaban, con un rugido constante. El líder sigue siendo Exceptional Venture. Manteniendo un ritmo estable, y en tercer lugar, Sakura Chiyono Mejro Ardan está justo detrás de ella. Los comentarios sonaban a todo volumen desde los altavoces, narrando los cambios de marea de la carrera. Pasó el tiempo. La carrera ya había pasado la mitad del recorrido. Doblaron la última curva. El marcador de distancia al lado de la barandilla decía: 600 metros hasta la meta. El momento decisivo había llegado. En el frente, Exceptional Venture, que había liderado desde el comienzo, estaba flaqueando bajo la presión y la energía que había gastado. Ahora su paso era pesado y la velocidad disminuía visiblemente. Y luego, justo detrás de usted, una explosión de color rosa cereza comenzó a moverse. Sakura Chiyono lanzó su ataque. Todo el poder que había estado contenido se encendió en sus piernas. Su aceleración fue como una flecha disparada desde su arco, superando a los dos cansados líderes y tomando la delantera. Esto es todo. Ella mordió con fuerza, mientras su mente rugía. Su vista estaba completamente abierta. Solo la línea de meta frente a él. Un último empujón le traería la victoria que buscaba. Sakura Chiyono hace su movimiento. Ha tomado la delantera. El grito del locutor fue interrumpido por un repentino cambio de tono. Mejro Ardan está surgiendo desde adentro. Yaeno Muteki se está cerrando desde afuera. En un abrir y cerrar de ojos, ya son 3 en fila al frente. Tan pronto como Sakura Chiyono tomó la delantera, Ardan y Muteki aparecieron a su lado. Los 3 líderes llegaron a la punta de la lanza en perfecta sincronía, corriendo uno al lado del otro como 3 aviones de combate, dirigiéndose hacia la meta. Los ojos de Sakura Chiyono se abrieron de par en par.
A su izquierda, la refinada forma de Ardan ahora ardía con una agudeza inigualable. A su derecha, el impulso firme y montañoso de Muteki avanzaba retumbando. No había espacio entre ellos, sus respiraciones fuertes en los oídos del otro, cada paso golpeando en sus pechos. No cederé ni un centímetro. Todo su cuerpo se tensó, cada paso exprimía las últimas gotas de fuerza de sus músculos. La línea de meta estaba muy cerca ahora, brillando blanca contra sus ojos. Podía sentir la presión sombría de Ardan en un lado, y los pasos pesados y firmes de Muteki sacudiendo el suelo en el otro. Tras ellos, la primera favorita, Dido Shouter, apretó los dientes con dolor. Maldita sea. Su pierna izquierda temblaba incontrolablemente. La maldita y vieja herida la había traicionado en el peor momento posible. Su rostro se retorció por el esfuerzo y el arrepentimiento mientras veía a los tres líderes alejarse cada vez más. Adelante, los tres titanes avanzaron a toda velocidad, como si intentaran dividir la tierra bajo sus cascos. La meta se acercaba cada vez más y el aire gritaba mientras era destrozado por la velocidad. Casi llegamos, la ropa de Sakura Chiyono estaba empapada de sudor. Sus labios sangraban por la fuerza de sus dientes apretados y un olor a hierro llenaba su boca. Chiyono, tienes que empujar, tienes que, si no ahora, ¿cuándo? Yo, no puedo perder. Sintió que sus límites se acercaban. Yo, no me dejaré superar. Muteki y Ardan también estaban al límite, pero su voluntad de ganar brillaba aún más. Mis piernas aún tienen fuerza. Ahora es el momento. Ardan perdió todo rastro de su imagen noble. Tal como lo pensé, he conservado más energía que ellos. Es hora de atacar, por el honor de la familia Mejro. Ah. Su rugido la impulsó hacia adelante, paso a paso rompiendo el punto muerto y tomando la delantera. Mejro Ardan va al frente. ¿Podrán los demás alcanzarla? Desde las gradas, Maruzensky se agarró el pecho. ¿Ella, va a perder? Chiyono se quedó mirando fijamente la espalda de Ardan alejándose. No, ella no podía perder, no a esto. No con el arrepentimiento insatisfecho de Maruzensky, no con las esperanzas de Kuroba sobre sus hombros, no puedo perder. No perderé. Ganaré. Su conciencia gritó, rugió y obligó a su maltratado cuerpo a responder. Cada célula de ella ardía con la desesperada voluntad de ganar. ¡Ah! Su voz salió desgarrada desde lo más profundo de su alma. Su cabello rosado empapado de sudor se agitaba violentamente con el viento, y sus ojos apagados se reavivaron con una luz aterradora. El fuego dentro de ella, casi extinguido, volvió a la vida, convirtiéndose en una tormenta de energía que quemaría todos los obstáculos. Entonces, un sonido nítido e imposible. Fue como si un espejo apareciera ante ella y su voluntad lo hubiera abierto. Desde lo más profundo de su corazón, un calor abrasador surgió como lava fundida, inundando sus venas. Un resplandor de luz cereza ardía en sus pupilas. Con pura voluntad, había forzado la apertura de la puerta del dominio, desbloqueando su poder aunque fuera a través de una pequeña fractura. En ese instante, su velocidad máxima aumentó nuevamente. Un segundo aire absurdo y abrumador. Ella pasó rápidamente junto a Ardan. El rostro de Ardan se congeló. El paso de Chiyono se había vuelto más suelto, más fuerte, cada paso atraía el poder de la tierra hacia su cuerpo. Las flores de cerezo danzaban en su mirada. El mundo se transformaba en una belleza fugaz e impresionante. Se escucharon jadeos desde las gradas cuando la silueta rosada se liberó de toda restricción, dejando atrás a los demás. Imposible. Sigue acelerando. Aún no ha terminado. Rugió Ardan, empleando hasta la última gota de energía en un último intento. Pero, ella no pudo cerrar la brecha. Se abrió ante sus ojos. Chiyono era imparable. El mundo se desvaneció tras ella. Solo quedaba la meta. Ella ya no estaba corriendo, ella estaba ardiendo, convirtiendo su vida, su todo, en luz y calor incomparables. La línea estaba allí, y ella lo atravesó primero, de manera abrumadora y absoluta. Victoria. Sakura Chiyono. Con una increíble explosión en el último momento. Ha superado sus límites. La gloria del derbi de Japón le pertenece a Sakura Chiyono. El grito del locutor, con la voz entrecortada por la excitación, rugió por todo el hipódromo de Tokio. La gloria del derbi de Japón pertenece a Sakura Chiyono. El estruendoso rugido del comentarista sacudió el estadio, y fue recibido con una ensordecedora ola de aplausos y vítores. En la meta, la chica de cabello color cereza jadeaba con dificultad. El brillo onírico de sus ojos de hacía unos momentos ya se había desvanecido. Una ilusión, fugaz como una flor al anochecer.
Mientras escuchaba los vítores que se elevaban hacia ella desde todos lados, Sakura Chiyono se giró aturdida, mirando el mar de rostros más allá de las barandillas. Eso fue increíble, Chiyono. Hermosa carrera. ¡Felicidades! ¡Fantástico! Desde las gradas llegaron oleadas de elogios y felicitaciones. Las voces se precipitaron hacia ella como una marea cálida, inundando a la muchacha que estaba parada frente a la meta, con su pecho subiendo y bajando violentamente. La respiración le quemaba en los pulmones, cada inhalación cargada de dolor. Sentía las piernas pesadas como si estuvieran llenas de plomo, temblando sin control. Pero nada de eso importaba ahora. Yo, gané, realmente gané. Parpadeó lentamente, mirando el tramo vacío de césped más allá de la meta, luego bajó la vista hacia sus propios cascos, todavía temblando, cubiertos de hierba y tierra. Un agotamiento tan pesado como una montaña la oprimía, amenazando con tragarla por completo. Sin embargo, desde lo más profundo de su corazón, un sentimiento más fuerte se extendía, radiante, pero poderoso. Alegría. Ella intentó sonreír, pero las lágrimas acudieron demasiado rápido. Levantar una mano para limpiarlo solo empeoró las cosas. Fluyeron como una presa rota, hasta que su visión se volvió completamente borrosa. Después de unas cuantas respiraciones temblorosas, finalmente enderezó la espalda y se giró hacia la ganadera que la apoyaba, sonriendo tan brillantemente como el sol. Ella saludó, riendo entre lágrimas. Los vítores de la multitud solo se hicieron más fuertes. Aplausos, aplausos, aplausos. Desde las gradas, Kuroa y los demás aplaudieron, sonriendo con complicidad. Tras ellos, Maruzensky ya tenía los ojos rojos mientras permanecía inmóvil en su asiento. Observó a su compañera en la meta, saludando alegremente a la multitud, y en silencio ofreció su más sincera bendición. Chiyono. Eso fue justo ahora. Inari Uno ladeó la cabeza. No estaba del todo segura de lo que acababa de ver, así que preguntó. Creo que sí, respondió Fujimasa March. Solo había durado unos segundos en el tramo final, pero para aquellos que ya poseían el dominio, era inconfundible, como una luciérnaga brillando en la oscuridad. Sin embargo, la luz se había desvanecido casi inmediatamente, dejándolos nuevamente en la incertidumbre. Entonces, todas las miradas se dirigieron hacia Kuroa en busca de una respuesta. Él no se hizo el tímido. Cuando ustedes, chicas, conocieron el dominio, se adentraron en él por completo. Pero la mayoría de las Una Musume, incluso si pueden usar el dominio, solo pueden mantenerlo por períodos cortos. Mantenerlo durante toda una raza, como mi estado de verdadero ser, es casi imposible. Pero, hay otra forma de entrar por un corto tiempo, su tono se agudizó. A través de la fuerza de voluntad extrema. En las condiciones adecuadas, la mera voluntad puede superar cualquier otro requisito y permitir ver el dominio. Una Musume es una especie bendecida por los dioses, que lleva infinitos misterios en sus raíces. A través de la fuerza de voluntad, uno puede forzar la apertura del poder del florecimiento verdadero con anticipación. A través de la fuerza de voluntad, uno puede superar sus límites y vislumbrar las puertas hacia la creación de una era. Pero semejante hazaña era siempre fugaz, un milagro que duraba solo un instante. Por eso, a la ganadora del derbi de Japón se la solía llamar la Una Musume más afortunada de su generación. Ella volcó toda la suerte de su vida en esta única carrera, se quemó al máximo y apostó todo a crear un milagro. Sin la guía de Kuroa, Sakura Chiyono se habría agotado aquí y luego, después de forzar un regreso al año siguiente, sufrió una aplastante derrota ante los cascos de Inari One. Un final trágico. ¿Qué es, el dominio? La voz fría y uniforme hizo que todos se giraran. Oguri Cap inclinaba ligeramente la cabeza, su expresión sorprendentemente inocente para su tono. Ella no tenía idea de lo que Fujimasa March y el entrenador habían estado hablando. March frunció el ceño. Oguri, ¿no lo viste hace un momento? Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Oguri Cap parpadeó, inclinando la cabeza nuevamente. Cuando Chiyono cruzó la línea, había una luz a su alrededor. Oguri parpadeó rápidamente, intentando recordar el fugaz instante. Sus ojos claros se enfocaron profundamente, pero tras una pausa, negó con la cabeza lentamente. No, no lo vi. Ella dudó y luego añadió. Pero, la sensación que desprendía al cruzar, era diferente. Trató de expresar con palabras la fuerza opresiva que había sentido. Sentí, como si ella tuviera algo que yo no tenía. Oguri, la mirada de March se volvió complicada.
Desde que el entrenador le dijo que Inari no había tocado el dominio hacía mucho tiempo, aunque de forma inestable, March había asumido que un talento natural como Ogurikab debía haber hecho lo mismo. Pero ahora, se dio cuenta de que se había equivocado. Al observar el intercambio de las chicas, Kuroa se puso a pensar. Hasta el momento, Ogurikab no había afrontado prácticamente ninguna dificultad real. Su entrenamiento y desarrollo, desde su perspectiva, fueron deficientes. Retuvieron un talento que podría estar en la cima de su era y lo encerraron en una jaula. ¿Podría Ogurikab vencer a Fujimasa March ahora mismo? Él lo dudaba. Su percepción corporal y de respiración le decían que sus estadísticas probablemente rondaban los 800 en todos los ámbitos. Un nivel monstruoso. No fue una sorpresa que después del campamento de entrenamiento de verano, pudiera derrotar a una Musume de nivel 1 central simplemente mediante la fuerza bruta. Pero, una simple diferencia de 100 puntos en las estadísticas no sería suficiente para superar la muy superior habilidad de March para las carreras y su posesión del dominio. Imposible. Kuroa llegó a una conclusión. Ogurikab aún no era igual a Fujimasa March. Los niveles de entrenamiento centrales de esa época eran lamentables. No había profundidad técnica ni planificación e incluso los calendarios de carreras eran un desastre. Maruzen. Parpadeó, secándose los ojos. ¿Qué pasa, Kuroa? Después del derbi, dale a Chiyono unos meses de descanso. Espera, ¿le pasó algo? El rostro de Maruzensky reflejaba una extraña ansiedad. Kuroa rió suavemente. No, no pasa nada. No sufrió los efectos secundarios de su sobreaceleración durante la floración verdadera. Pero, esta carrera la agotó mentalmente. Sería mejor dejar de entrenar y dejarla divertirse un rato. Dentro de un mes es el campamento de verano, ¿no? Podrías llevarla a divertirse. Maruzensky se tocó los labios, pensando. ¿A dónde irás a acampar, Kuroa? Interrogación de apertura, interrogación de cierre. La miró fijamente. ¿Por qué preguntas? Sus ojos se iluminaron, inclinándose ligeramente hacia adelante, su tono llevaba el más leve, casi oculto indicio de timidez. Por supuesto, así puedo llevar a Chiyono-chan a jugar también. ¿Tú, de verdad solo quieres jugar con ella? Kuroa miró al velocista de cabello castaño con sospecha. Aún no lo he decidido. Lo planificaré después de revisar los resultados del derbi de Tokio. Después de unas cuantas palabras más, cada uno siguió su camino. Ogurikab dijo que ver oponentes tan fuertes en la carrera la motivó y quiso salir a correr. Mientras tanto, Maruzensky, Kuroa y los demás se dirigieron hacia el pasaje de los corredores. Después de todo, habían pasado más de medio mes con Sakura Chiyono y se habían convertido en buenos amigos. Reunirse para darle la bienvenida nuevamente en triunfo fue, naturalmente, algo alegre. Incluso después de finalizar el derbi de Japón, el calor de la emoción aún se sentía en el aire en el hipódromo de Tokio. Los vítores de la multitud parecían no apagarse todavía y en cada rincón se hablaba de la recién coronada campeona del derbi. Sakura Chiyono. En ese momento, desde la silenciosa salida del pasillo de corredores, emergió Sakura Chiyono. Sus pasos eran lentos, cada uno pesado como si le quitara todo lo que le quedaba, prueba del precio que esa batalla extrema había cobrado en su cuerpo. Sin embargo, en marcado contraste con su persistente agotamiento, sus ojos brillaban intensamente, claros e inquebrantables, ardiendo con la luz de la victoria. Al ver a Kuroa, enderezó su cansada espalda y se acercó a él, haciendo una profunda reverencia. Kuroa-sensei, tuve suerte de ganar. Su voz era ronca, pero transmitía una determinación que nunca había mostrado antes. Kuroa la miró, a esta recién coronada campeona del derbi, y asintió con una leve sonrisa. Lo vi claramente. No fue suerte. Todo por lo que has trabajado finalmente floreció. Te has vuelto fuerte, Chiyono. Al oír eso, un rubor subió a sus pálidas mejillas. Esas palabras fluyeron dentro de ella como una corriente cálida, lavando instantáneamente su fatiga y haciéndola sentir un poco más. Gracias a todos, trabajaré aún más duro. En ese momento, Maruzensky dio un paso adelante con una sonrisa brillante. Fue una victoria increíble, Chiyono-chan. Ese último impulso de velocidad me hizo hervir la sangre. Colocó una mano sobre la cabeza de la muchacha de cabello color cereza y la alborotó con cariño. Maruzen-senpai. Chiyono agachó la cabeza avergonzada, incapaz de ocultar su timidez. Felicitaciones, Chiyono. Los demás se reunieron a su alrededor, sonriendo sinceramente. Sus cálidas miradas se concentraron en ella, llenando el rincón antes tranquilo del pasaje con la luz de la victoria y la amistad.
Sintiendo el peso de ese calor, sus pálidas mejillas se intensificaron en color. Era la mirada de alguien que soportaba al mismo tiempo un cansancio y una felicidad abrumadores. Aún así, su cuerpo se balanceaba ligeramente, delatando su cansancio. Kuroa se dio cuenta inmediatamente. Ve a descansar al salón por ahora. Tu cuerpo necesita recuperarse. Esta victoria es tu medalla, pero ahora mismo, recuperar fuerzas es la máxima prioridad. Sus ojos se dirigieron a su pierna, notando el sutil temblor. Gastaste demasiado hoy. Está bien, sensei. Ella respondió suavemente y luego, después de una breve pausa, lo miró tímidamente. ¿Qué pasa? Preguntó al captar su mirada. Es solo que, sensei, ¿podría darme otro masaje? Después de esforzarse por pronunciar las palabras, sus ojos brillaron de vergüenza y esperanza. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Kuroa la miró fijamente por un momento, luego miró a su propio entrenador, que acababa de llegar. La mujer vestida de negocios se quedó congelada, completamente aturdida por lo que acababa de escuchar. Chiyono, no puedes decir esas cosas. Es una desvergüenza. Impulsada por la preocupación por su niña, golpeó a Chiyono en la cabeza, luego se inclinó en señal de disculpa ante Kuroa antes de arrastrar a la niña que protestaba lastimosamente. Una vez que su entrenador la recogió, Kuroa se despidió de Maruzensky y se fue con Fujimasa Marche y Nariwan, regresando a la academia Oitrazen. En cuanto a Toka y Teiyo y Mejiron Ken, de todos modos, esas dos pequeñas lolis eran estudiantes de Central, así que Kuroa las dejó para regresar con Maruzensky. El paisaje fuera de la ventana del auto pasaba rápidamente mientras Kuroa conducía, su mente ya moviéndose hacia la siguiente fase de planificación. Antes del campamento de entrenamiento de verano de julio, para sus propias chicas, Inariwan no tenía ninguna carrera urgente por delante, pero Kuroa aún quería que ganara al menos una vez antes del campamento. Serviría como calentamiento y ganaría un poco más de tiempo de práctica de sistema. En junio, el hipódromo de Kanazawa albergaría una carrera clasificatoria llamada Premio del Millón de Piedras. Parecía perfecto. En cuanto a Fujimasa March, solo le quedaba una carrera, el Derby de Tokio del 8 de junio. Pero su mayor rival programado, Seiran Nichirin, que se había sometido a la floración verdadera el año pasado, todavía estaba hospitalizado y era poco probable que regresara hasta octubre o noviembre. En este punto, March no tenía competencia real en el circuito local. Con casi 700 en cada estadística más su verdadero ser, aparte de Inariwan, ni siquiera los corredores locales más fuertes del último año pudieron vencerla. Una carrera que Kuroa había priorizado mucho en Kasamatsu ahora no parecía desafiante que la Baby Cup. En cuanto a las dos lolis, Toka y Teiyo y Mejiron Ken, aún estaban lejos de alcanzar su verdadero florecimiento. El entrenamiento físico básico seguía siendo su principal objetivo. Cuando lo pienso, ya lo tengo todo planeado. Se dio cuenta de que ninguna de sus chicas necesitaba atención extra inmediata. En cambio, está mi examen para obtener la licencia de entrenador central. Es el 1 de junio, después de más de 3 meses centrado exclusivamente en sus hijas, llegó el momento de volver a centrarse en sí mismo. La vida transcurría a un ritmo constante. Por la mañana, cuando Trazen Academy todavía estaba bajo una ligera niebla, él ya estaba en la pista, guiando a Marche y Nariwan a través de los ejercicios matutinos. Cada sprint, cada carrera de resistencia, era vigilada de cerca y hasta los errores más pequeños eran corregidos rígidamente. Cuando terminaba su entrenamiento matutino y los dos iban a clase, Kuroa se sumergía en el estudio para el examen de entrenador central. Las tardes se dividían entre guiar a Marche y Nariwan nuevamente, y supervisar el trabajo básico de Teiyo y Ken, aunque, por lo general, solo Teiyo necesitaba disciplina, para el deleite de sus amigos que podían verla recibir una paliza de vez en cuando. El tiempo voló a ese ritmo constante hasta que, antes de que se diera cuenta, llegó el 1 de junio. El día del examen, Kuroa llegó completamente preparado, calmando su respiración antes de entrar a la sala de pruebas. Había repasado cada tema muchas veces, seguro de que los conocía al dedillo. Aún así, los exámenes tenían una forma de ponerte nervioso. Cerró los ojos, inhaló profundamente y cuando los abrió, ardían de confianza. La prueba comenzó. Él entró con seguridad. Cuando terminó, salió, un poco estupefacto. ¿Eso fue fácil? No es que hubiera fracasado, sino que las preguntas eran tan fáciles que lo dejaban confundido. ¿Por qué había estado estudiando tanto? Sentía que incluso él mismo, recién graduado y recién llegado a Kasamatsu, podría haber aprobado sin problemas. Mirando el reloj. 30 minutos. Lo que sea.
Un pase es un pase. Exhalando, salió al brillante sol de verano. El peso que había estado sobre su pecho se deslizó hacia un lado. Aunque el proceso había sido inesperadamente simple, lo que importaba era el resultado. La licencia de entrenador central era básicamente suya. Lo único que faltaba era la revisión de noviembre. Pronto sería un verdadero entrenador central certificado. Otro paso hacia el objetivo de mi vida. Habían pasado 3 días desde que Kuroa aprobó el examen escrito para obtener su licencia de entrenador central. Su vida rutinaria había continuado como siempre. La única diferencia era que cada vez que llevaba a Fujimasa March a su pista de entrenamiento alquilada privadamente, algunos entrenadores y Uma Musume les enviaban miradas cautelosas, casi temerosas. En la academia Oitrazen, la atmósfera se había vuelto sutilmente tensa desde que March regresó triunfante de la Copa Haneda. La fuerza de Seiran Nichirin en el año clásico era algo que todos los entrenadores de hoy conocían bien. Resistencia inigualable. Agudo sentido racial. Y esa patada final sofocante y abrumadora. Incluso antes de que March se trasladara a Central, la presencia de Nichirin fue suficiente para que muchos corredores locales se sintieran aplastados. Pero después del traslado de March, Nichirin aparentemente había perfeccionado sus habilidades con el único propósito de derrotar a este prodigio de cabello gris. En la Keijin Cup, lideró desde el frente durante todo el recorrido, alterando el ritmo de todo el grupo hasta que todos los que estaban detrás de ella redujeron la velocidad. En la Copa Haneda, de repente utilizó una táctica de escape a toda velocidad, casi arrastrando a todos los demás rivales al colapso. Aún así, Nichirin se esforzó hasta el límite absoluto para seguir el ritmo, quedó completamente atrapada por el aura absurda, casi antinatural, segunda etapa de marzo. La historia había sido tan abrumadora que era como arrojar una enorme roca en agua quieta, enviando ondas de choque por toda la academia. Los entrenadores de hoy debatieron sin cesar. Asombro ante el inimaginable poder explosivo de marzo mezclado con ansiedad por cómo lidiar con semejante monstruo en futuras carreras. En la pista, cuando Uma Musume entrenaba, las miradas hacia esa silueta gris ceniza se volvían cada vez más complicadas. Esa presión invisible parecía irradiar desde la sala de entrenamiento personal de Kuroa, extendiéndose por cada pista y cada sala. Entre series de entrenamiento, Kuroa habló. ¿Lo sientes? March, recuperando el aliento, tomó la botella de agua que le ofreció, pero no bebió de inmediato. Sabía exactamente a qué se refería. March, ahora mismo, eres el centro de la tormenta. Sus agudos ojos se clavaron en los de ella. Todo el mundo te observa, te estudia, busca tus debilidades. Usarán todo lo que puedan para detenerte en la pista. Este es el destino que te espera como ser fuerte, como la estrella que brilla con más fuerza. Su voz era baja y poderosa. Afirmaba una verdad inquebrantable. El derbi de Tokio, incluso sin Seiran Nichirin, podría ser mucho más difícil que la Copa Haneda. Aunque sus palabras eran serias, había una leve sonrisa en sus ojos. Porque él sabía que cuando la diferencia de fuerza se hacía demasiado grande, toda la estrategia del mundo dejaba de tener sentido. Especialmente para un corredor puntero. Si no pudiste bloquear su inicio, no pudiste igualar su resistencia y no pudiste superar su patada final, entonces no había forma de ganar. Aún así, Kuroa quería que March entendiera, si ella había elegido correr sin cesar en ese escenario, para conseguir la victoria sin fin, tenía que estar preparada para lo que conllevaba ser la estrella más brillante. Llevar las expectativas de miles de ojos. Para enfrentar los desafíos de innumerables oponentes. Y aún así, tendría que dejar que sus cascos aplastaran todo duda y presión bajo sus pies. Dejar que cada respiración se convierta en una espada que derribe muros. Al otro, March pensó en algunas de las miradas que sus compañeros de clase le habían dirigido entre clases. Algunos llenos de admiración, otros de bondad, pero la mayoría, ardiendo con un espíritu de lucha inquebrantable. Sus dedos se apretaron sobre la botella, el frío del agua no hizo nada para enfriar el fuego en su pecho. Kuroa tenía razón, en la academia Oitrazen ahora mismo, ella era el centro de la tormenta. El corredor más fuerte del año clásico en el circuito local. Fujimasa March. En el centro de la tormenta, murmuró. El sudor le resbalaba por la sien. Ella inclinó la cabeza hacia atrás, bebió un trago de agua, tragando junto con ella la presión invisible, convirtiéndola en combustible puro. Entonces sus ojos se abrieron de golpe, la luz blanca plateada que destellaba en ellos ardía sin rastro de miedo o duda. Solo una intención de batalla cristalina, ardiendo casi hasta la combustión.
Su mirada atravesó el aire sofocante del campo de entrenamiento, ya fijada en cada posible obstáculo y rival que encontraría en futuras carreras. Sensei. Su voz era baja, pero firme. Tormenta, roca, no importa, se estiró ligeramente y la luz plateada de sus ojos se endureció hasta convertirse en algo casi tangible. Un torrente de energía blanca plateada surgió de su cuerpo, vasto e imparable, como una tormenta que estalla en el horizonte. Mientras esté en mi camino, ella inclinó la cabeza hacia Kuroa, con una sonrisa marcada por el orgullo. Lo aplastaré. Antes de que él pudiera responder, ella se dio la vuelta y se alejó, paso a paso, de regreso a la pista vacía. Con cada paso de sus cascos, los arroyos plateados se elevaban bajo sus pies, formando espirales y remolinos. Los remolinos se hicieron más numerosos, giraban más rápido, más apretados, hasta que se convirtieron en una tormenta que parecía extenderse desde la tierra hasta el cielo, envolviéndolo todo. Fue más que simplemente declararse el centro de la tormenta. Estaba anunciando que la tormenta en sí era imparable. No arrogancia, pero una convicción de hierro, forjada a través de pruebas y fuerza absoluta. Marcho, no muy lejos de allí, Inari-wan se congeló a mitad de carrera. Ella observó a la muchacha dar un paso adelante, aturdida por un momento, luego sus labios se curvaron. Una aterradora llama roja brotó de sus ojos, más caliente que nunca. Inari-uno, ¿qué estás mirando? La voz aguda de Kuroa la sacó de su ensimismamiento. El calor desapareció al instante, dejando solo un pequeño zorro enfurruñado que bajó la cabeza y volvió a correr. Después de regañarla, los ojos de Kuroa volvieron a March. La sonrisa en su mirada se profundizó hasta convertirse en una tranquila certeza. Tomó su portapapeles y golpeó suavemente el bolígrafo contra el papel mientras seguía su figura galopante. Bien. Tu resolución está tomada. Tu futuro está claro. March, estás a un solo paso de convertirte realmente en un caballo de carreras que cree una era. En el Derby de Tokio, demuestra todo tu potencial. Llamó a su panel de estadísticas. Marcha Fujimasa aptitud para la pista. Césped calle tierra aptitud para distancias. Corta B barra milla B barra media A barra larga F aptitud para el estilo de carrera. Corredor delantero B barra perseguidor de ritmo A barra corredor tardío calle finalizador de habilidad única. Oda del viento NVL. 4 dominio. Despertar habilidades. Buena pista, día lluvioso, esperar y ver, profesor de curvatura, concentración, malas condiciones de pista, talento de posicionamiento velocidad. 722 resistencia. 713 potencia. 635 intestino. 701 ingenio. 704 Todas las estadísticas, excepto poder, habían superado los 700, superando ya a la Sakura Chiyono o posterior a True Blooming. Su aptitud para distancias medias había aumentado de BA durante el entrenamiento reciente, y su habilidad única había subido de nivel a 4. En la pista, la tormenta plateada se intensificó y la velocidad de marcha alcanzó su punto máximo. Solo esos ardientes ojos plateados eran claramente visibles. Cada paso de casco era como el martillo del dios del trueno, resonando en el terreno vacío. Kuroa cerró su cuaderno con satisfacción. El Derby de Tokio no sería una carrera más. Sería el escenario para que March declarara su dominio sobre todo el circuito local. El verdadero comienzo de la tormenta que arrasa la nación y sacude a Central. Si March llena el último hueco hacia la segunda etapa del dominio en el Derby, ¿qué hará Rudolph? Las cejas de Kuroa se levantaron ligeramente. Hasta donde él sabía, no había ni un solo Uma Musume central activo en ese momento que hubiera alcanzado la segunda etapa del dominio. ¿Están todos aquí conmigo? Su mirada se dirigió al fuego y la tormenta en la pista, y su expresión se tornó ligeramente divertida. Hospital afiliado a la Academia Central Trazen, establecido directamente bajo la Asociación Central URA, es un centro médico dedicado a tratar y rehabilitar a Uma Musume lesionadas durante el entrenamiento o la carrera. En este momento, dentro de una de sus salas, dos Uma Musume yacían en la cama, ambas con expresiones de frustración. Junto a ellos, una muchacha de pelo color cereza estaba sentada pelando manzanas. Los tres no eran otros que Meijiro Ardan, Dido Shouter y Sakura Chiyono, quienes llevaban 10 días internados en el hospital tras el Derby de Japón. Sakura Chiyono quitó con cuidado la piel de una manzana y luego miró a sus dos amigas postradas en cama. Meijiro Ardan yacía de lado, con su largo cabello azul vidrioso derramándose sobre la almohada y los ojos distantes mientras miraba por la ventana. Dido, sentada e inquieta, cambió de posición, con la pierna izquierda enyesada, mientras refunfuñaba. ¿La maldita cosa es lesión?
Todavía no sé si el nombre es correcto o no, TT. Desde que terminó el derbi, sus entrenadores habían notado algo extraño en su forma de andar. Un rápido control hospitalario dio como resultado una orden del médico. Observación obligatoria y no caminar hasta nuevo aviso. Ardan, Dido, ¿queréis algo de fruta? Chiyono agitó la manzana frente a la cara de Ardan. La chica Meijiro se giró y lo tomó con una sonrisa ligeramente forzada. Realmente te envidio, Chiyono, todavía estás llena de energía. En realidad se sentía un poco impotente. Chiyono había desatado una aceleración increíble en la recta final, y salió bien parada. A ella, por otro lado, le dijeron que tenía un desgaste severo de las fibras musculares del tobillo. Unos 6 meses de descanso podría derivar en una tendinitis. Chiyono no sabía qué decir, pero ver la expresión abatida de su amiga también la hizo sentir un poco deprimida. Tuve un poco de suerte, eso es todo. Dido, ¿tú también tienes? Le ofreció otra rebanada a Dido Shooter, quien miraba al techo con expresión molesta. Gracias. El corredor con capucha amarilla suspiró, miró la manzana, luego la tomó y murmuró gracias antes de morderla. El médico dijo que solo necesitas descansar un rato, que pronto estarás bien, la animó Chiyono HMPH, claro, resopló Dido Shooter. ¿Una simple lesión en la pierna? Vuelvo enseguida. Pero el Kikukasho está descartado, murmuró Ardan entre bocados. Es una pena. Hablando de eso, se acerca el campamento de entrenamiento de verano, y aquí estamos. Dido movió su pierna izquierda enyesada. No iremos a ninguna parte. Muteki y los demás estarán en la playa, y nosotros nos quedaremos atrapados en Tokio como un par de lisiados. Ardan rió suavemente y sugirió. Entonces, cuando nos den el alta, ¿qué tal si formamos nuestro propio grupo de viaje? Mi familia tiene una isla privada, es perfecta tanto para el ocio como para la recuperación. Su sonrisa era serena mientras levantaba un dedo. Chiyono y Dido Shooter intercambiaron miradas. Ambas imaginaron inmediatamente a Ardan caminando con gracia sobre una alfombra de pétalos de rosa, flanqueada por 2 filas de guardaespaldas vestidos de negro y elegantes doncellas, todas cantando al unísono. Bienvenido a casa, Ohou-sama. Shooter se echó a reír, rompiendo el silencio. Ardan, ¿qué estás diciendo? Incluso tienes una isla privada. Agitó su pierna enyesada con fingida exageración, sonriendo de oreja a oreja. Ardan se tocó los labios y rió levemente. Está ahí sin usar. Si quieres, puedo arreglarlo ahora mismo. Flexión silenciosa. El tipo más letal. Chiyono y Dido solo podían mirar fijamente, sin palabras. Entonces Chiyono, al mirar sus piernas enyesadas, de repente recordó algo y se golpeó la frente. Ah, cierto. Nuestro entrenador puede tratar lesiones en las piernas. Los dos en las camas se quedaron congelados. ¿Quién puede tratar lesiones en las piernas? ¿Tu entrenador? Dido intentó imaginarse al entrenador de Chiyono. Su mente evocaba la imagen de una mujer soltera, de casi 40 años, estricta y anticuada. Chiyono agitó rápidamente las manos, dándose cuenta de que habían entendido mal. No, mi entrenador no. Un entrenador en la academia Oitrazen. Kuroa, eso es todo, Kuroa-sensei. Cuando me lastimé la pierna después del Satsuki-sho, Maruzen-senpai me envió con él. En solo medio mes, me curé por completo. Kuroa. El rostro de Dido permaneció inexpresivo, pero Ardan parpadeó. Ahora lo recordaba. Hacía poco se había topado con su hermana pequeña Meijiro Ken en la cafetería, la había pillado robando dulces y se había burlado un poco de ella. Ella preguntó quién era su entrenador y Ken dijo el nombre. Kuroa. ¿La entrenadora de Ken? Ardan ladeó ligeramente la cabeza. ¿Medio mes? Dido miró a Chiyono con escepticismo. Terminó el Satsuki Show y te tomaste medio mes de descanso, pero aún así nos vimos bastante. Tu pierna no parecía estar nada mal. Chiyono pensó por un momento y luego explicó. Sensei dijo que me excedí con mi florecimiento verdadero durante el Satsuki Show. Mi cuerpo no pudo soportar el repentino aumento de poder. Entonces, no entiendo realmente los detalles, admitió tímidamente después de buscar las palabras. Pero la verdad es que no me sentía bien en la pierna. Tanto Sensei como Maruzen-senpai dijeron que si hubiera corrido el derby en esas condiciones, podría haberme fracturado algo. Sin embargo, después de medio mes de tratamiento, mi pierna estaba perfectamente bien y me permitieron correr el derby. Dido y Ardan se miraron en silencio, pero en su interior le creyeron. Ambos habían visto ese tramo final. La doble aceleración de Chiyono o los músculos del tobillo de Ardan estaban tan dañados por mantener el ritmo que casi desarrolló una inflamación.
Y, sin embargo, la que más se esforzó, Chiyono, entró al hospital sin nada más que un poco de fatiga. Solo descansar y beber agua caliente, según el médico. No tenía sentido. Pero, ¿su entrenador tiene tiempo para ayudarnos a recuperarnos? Dido planteó el punto clave, rascándose de nuevo. Es cierto, dijo Chiyono tardíamente. Los dos corredores postrados en cama compartieron un pensamiento silencioso y exasperado. Chiyono, ¿ya lo llamas sensei sin el nombre? Tu propio entrenador oficial lloraría si lo oyera. El entrenador de Mkeen, La expresión de Ardan cambió a decisión. Cuando Mkeen venga más tarde, le pediré que me lo cuente todo. Se sentía como si alguien la estuviera mirando. Mejieron Mkeen dejó de empacar su mochila escolar y miró a la izquierda y a la derecha antes de inclinar la cabeza con perplejidad. Mkeen fuera del aula, Teiyo la saludaba enérgicamente, pidiéndole que se apresurara. Mkeen respondió con una sonrisa. Ella terminó de empacar su bolso con gracia, lo recogió y salió del salón de clases para encontrarse con Teiyo. Las dos pequeñas lolis caminaron juntas por el pasillo ligeramente ruidoso. Papá, la pequeña loli con flequillo en forma de media luna caminaba alegremente, tarareando una pequeña melodía que inventó en el momento. Su estado de ánimo era claramente excelente. Hoy definitivamente haré que el entrenador me enseñe a correr tan rápido como Fujimasa Senpai. Teiyo se estaba animando, sus ojos brillaban como estrellas. Mkeen, que la seguía, esbozó una sonrisa impotente. Teiyo, no empieces a hacer tonterías otra vez. Mkeen, ¿no quieres? Lo haré, pero aún tenemos que seguir el ritmo del entrenador. Las dos lolis conversaron mientras salían del edificio de la escuela. En ese momento, una voz dulce y clara vino detrás de ellos. Azufre. Una pequeña Uma Musume de color marrón rojizo y dos colas trotó hacia Teiyo, inclinando la cabeza ligeramente hacia adelante. ¿Vas a entrenar otra vez? Ah, es Neicha. La socialmente torpe Teiyo soltó su nombre de inmediato. ¿Sí? ¿Sí? Su majestad se está esforzando para convertirse en el caballo invicto de la triple tiara. Pero Neicha no puede entrenar de la misma manera que yo. Teiyo movió el dedo juguetonamente. Porque aún no hemos terminado de crecer, si no podemos comprender adecuadamente, comprenda la intensidad del entrenamiento, agregó Mkeen con calma. ¿Sí? ¿Sí? Si no podemos mantener la intensidad del entrenamiento, nuestro crecimiento sufrirá daños irreversibles. Al escuchar esto, una Musume, de dos colas de color marrón rojizo, elogió sinceramente. Teiyo, realmente eres increíble. Claro. ¿Quién te crees que soy? La pequeña loli tenía la nariz casi apuntando al cielo. Pero entonces, su tono cambió. Aún así, Neicha también es increíble. Tienes muy buenas notas y le caes bien a mucha gente en el país. A mí también me caes bien, Neicha. Pero pase lo que pase, el primer lugar siempre pertenecerá a su majestad Teiyo. Esta serie de elogios hizo sonrojar las mejillas del excelente estudiante. Ser querido de esa manera se siente un poco vergonzoso. Neicha, ¿te vas a casa? No hay mucho que hacer esta tarde. Entonces caminemos juntos. Las tres pequeñas lolis saltaron a través de la Academia Central Trazen. Hasta que, al pasar por un campo de entrenamiento, Mkeen se detuvo de repente y miró a lo lejos. ¿Qué pasa, Mkeen? Teiyo notó la pausa de su amiga y con curiosidad también miró hacia el campo de entrenamiento. Desde su punto de observación, vieron una mujer con un traje elegante y pulcro, con expresión concentrada y seria, sosteniendo pacientemente un cronómetro mientras observa a Uma Musume, de pelo largo y gris, correr por la pista. Que Uma Musume era pequeña, pero su velocidad era asombrosa. Corría como un rayo y cada paso golpeaba el suelo con un crujido estruendoso. En un abrir y cerrar de ojos, había terminado una vuelta. La entrenadora paró el cronómetro y luego caminó rápidamente hacia Uma Musume, de cabello gris, claramente ansiosa por compartir los resultados. Esos se parecen a Tamamo Cross Senpai y al entrenador Komiyama, ¿no? La linda naturaleza pensó por un momento antes de hablar. Mkeen observó en silencio al senpai de pelo largo que estaba abajo, y le habló en voz baja. Tamamo Senpai incluso ganó el sprint no show antes. Es uno de los caballos centrales activos más fuertes en el momento. Probablemente se estén preparando para el Takarazuka Kinen. Como miembro de la familia Mejiro, prestaba mucha atención a las carreras más importantes de cada año. Para el ganador del sprint no show de este año, Tamamo Cross, ella era bastante familiar. Teiyo se quedó mirando aturdido la velocidad anterior de Tamamo Cross.
Tan rápido, esa velocidad ahora, la recordó a ver a Fujimasa Machi y Nariwan corriendo en el campo de entrenamiento de Mokuba. No por la velocidad en sí, sino por una calidad indescriptible. Sus ojos azules parecían brillar débilmente. Con una de las personas más talentosas de la siguiente generación, incluso sin su florecimiento verdadero, su talento aún surgía dentro de ella. Yo, podría también. De repente, ese pensamiento apareció en la cabeza de la pequeña Loli. Pero ella rápidamente lo sacudió y sonrió emocionada. Hablando de eso, el Takarazuka Kinen también es una raza G1, ¿verdad? Tamamo Senpai es realmente tan fuerte. Nkeen asintió levemente, con la mirada todavía fija en el campo. A su lado, la bonita naturaleza habló suavemente. Pero en el Takarazuka Kinen, Akitsu Senpai también correrá. Ella es la reina de la media distancia. ¿Podrá Tamamo Senpai vencerla? Pase lo que pase, esa carrera será increíble. Teiyo rió entre dientes, pasando un brazo sobre el hombro de cada amigo. Vamos. Yo también tengo que trabajar duro. Teiyo, no vuelvas a molestar al entrenador hoy. Entendido, entendido. Claro que le haré caso al entrenador. Incluso mientras decía eso, su pequeña cabeza aún estaba reproduciendo la imagen de la carrera relámpago de Tamamo Cross, y sus pasos se aceleraron inconscientemente. Las tres pequeñas figuras, bañadas por el resplandor dorado del sol poniente, abandonaron el borde del campo de entrenamiento y continuaron hacia su destino. En la pista, Tamamo Cross redujo la velocidad hasta detenerse, jadeando levemente y con el sudor empapando su flequillo gris y adhiriéndose a su piel clara. Incluso desde la distancia, sus ojos brillaban con espíritu de lucha, mezclado con la satisfacción de completar un entrenamiento de alta intensidad. Tamamo, últimamente estás fantástica. Komiyama Katsumi se acercó con el cronómetro, con el rostro rebosante de alegría. Tamamo se secó el sudor con una toalla y respondió con una sonrisa despreocupada. Aún queda un largo camino por recorrer. Si no quiero que ese monstruo me alcance, esta velocidad no es suficiente. ¿Monstruo, quieres decir que todavía estás pensando en Oguri Cup? Komiyama le entregó una botella de agua. La niña lo aceptó y dio unos cuantos tragos grandes, luego se limpió la boca, su sonrisa se agudizó en algo obstinado y decidido. Sí, ese Oguri Cup es definitivamente mi rival destinado. Aunque probablemente ni siquiera sabe que pienso eso todavía. Tamamo se rió, estirando sus músculos antes de devolver la botella. Mientras hablaba, su mirada se desvió inconscientemente hacia la entrada del campo de entrenamiento. Como si pudiera ver mucho más allá de los edificios. Pero está bien. Su voz se elevó de repente, como si se estuviera declarando a sí misma y desafiando a un oponente invisible. En el Takarazuka Kinen, sin duda ganaré. Haré que todos recuerden el nombre Tamamo Cross. Su voz clara y potente, llena de la tenacidad de una joven, resonó en el campo de entrenamiento vacío. Komiyama miró a la pequeña chica que tenía delante, llena de energía explosiva. En sus ojos había orgullo, pero también un toque de silenciosa preocupación. Sabía lo profunda que era la obsesión de Tamamo. Esa determinación podía ser un motor poderoso, pero también un arma de doble filo. Está bien, suficiente por ahora. Komiyama guardó el cronómetro y la botella, dándole una palmadita suave en el hombro a Tamamo. Es hora de cenar. Necesitas relajarte un poco y reponer energías. Al escuchar esto, el aura tensa de Tamamo se alivió ligeramente. Komiyama tenía razón. Conocía bien sus límites físicos. Pero cada vez que pensaba en esa figura gris ceniza resonando en su memoria, esa sensación de urgencia la hacía querer correr otra vuelta, solo un poco más rápido. Sí, si eres muy molesto, Komiyama. Sus palabras eran de queja, pero las comisuras de su boca se curvaron en una pequeña sonrisa. Muy bien, una última vuelta. Pronto, la pista volvió a albergar la figura del relámpago blanco corriendo como el viento. Después de separarse de Nis Nature en la puerta de la escuela, Tokai Teiyo y Mejiro Ken se dirigieron directamente al campo de entrenamiento personal que Kuroa había alquilado. Entrenador. En el momento en que llegaron a la pista, Tokai Teiyo saltó enérgicamente hacia donde Kuroa estaba sentado a un lado. Con un salto repentino, se envolvió alrededor de su pierna y trató de subir hasta sus hombros. Golpe. Los rápidos reflejos de Kuroa atraparon a la traviesa niña por las axilas y la levantaron en el aire. Azufre, miró al Tokai Teiyo colgando con una expresión impotente. Incluso suspendida en el aire, Teiyo no tenía miedo en lo más mínimo. En cambio, extendió la mano felizmente, queriendo que Kuroa la abrazara. Entrenador, ¿qué vamos a entrenar hoy? ¿Ya podemos correr? Teiyo, ¿no te dije que saludaras a tu entrenador como es debido?
Ken se acercó con paso mesurado. Incluso a su corta edad, se comportaba con la gracia de una dama noble. Ella dejó en el suelo el bolso de un solo hombro que llevaba. Kuroa miró a la pequeña koala que se aferraba a su brazo y suspiró. Con cuidado, la bajó al suelo. Teiyo, ¿cuántas veces te lo he dicho? No seas tan imprudente. Su tono tenía un matiz de reproche, pero sobre todo la indulgencia de alguien acostumbrado desde hacía tiempo a sus payasadas. Sí, los niños traviesos pueden ser problemáticos, pero Tokai Teiyo no era un alborotador cualquiera. Podría ser juguetona, pero siempre conocía sus límites. Y con una cara tan adorable, Kuroa jamás podría enojarse de verdad con ella. En cuanto sus pies tocaron el suelo, Teiyo dio 2 saltos en el mismo sitio, levantando la cara. Sus ojos azules brillaron de emoción. Entrenador, entrenador. ¿Podemos practicar sprints hoy? Como Tamamo Cross Senpai. Boom. Súper rápido. Abrió los brazos para imitar lo que había visto antes en el campo de entrenamiento. Tamamo Cross Senpai. Kuroa levantó una ceja mientras se agachaba para recoger el registro de entrenamiento que estaba a su lado. Ken asintió levemente y explicó en su tono amable. Sí. De regreso, vimos a Tamamo Cross Senpai entrenando con el entrenador Komiyama, preparándose para el Takarazuka Kinen. Takarazuka Kinen, Kuroa recordó que eso sucedería el día 12 de este mes. Antes, como entrenador local, no prestaba mucha atención a las fechas exactas de las grandes carreras centrales, aunque sabía aproximadamente cuándo se celebraban. Pero ahora que Ken lo mencionó, lo entendió. Takarazuka Kinen, esa es la carrera donde Tamamo Cross derrotó a Kitsu Teiyo y consolidó su estatus como el caballo más fuerte y activo, ¿verdad? Los pensamientos de Kuroa vagaron. Después de ganar el sprint no show y derrotar a muchas potencias centrales, Tamamo Cross estaba solo a un obstáculo de ser reconocido como el mejor del país. Ese obstáculo no era otro que Kitsu Teiyo, el actual campeón de media distancia que había arrasado en el campeonato de la milla, Autumn Tenosho y Yasuda Kinen. En la actualidad, con solo un título de sprint no show y siendo una Uma Musume de cabello gris, la percepción pública todavía era que Tamamo Cross era más débil. Las Uma Musume de pelo gris son lentas. Esa era la creencia no solo en el Distrito Central, sino en todo el país. Y la primera en romper ese estereotipo no fue la que muy subestimada y pequeña chica de Kansai, Tamamo Cross. Después de ella vino la era de Oguri Cup. 2 Uma Musume de pelo de gris de primer nivel destrozaron consecutivamente el mito del canoso lento. En la siguiente época dorada, Mejieron que envolvió a la cima. 3 generaciones consecutivas. 3 campeones canosos consecutivos de primera clase. El prejuicio estaba enterrado profundamente en la historia. La mirada de Kuroa se desvió hacia Ken, a su lado. La chica de cabello violeta ladeó la cabeza, perpleja. Tamamo Senpai corrió tan rápido. Igual que Fujimasa Senpai e Inariwan Senpai. Teiyo abrazó nuevamente la pierna de Kuroa y suplicó. Entrenador, yo también quiero entrenar así. Kuroa cerró el libro de registro y se revolvió el cabello, sonriendo a su rostro sonrojado y ansioso. Querer correr como Tamamo Cross es un buen objetivo, Teiyo. Pero llegó allí a través de incontables horas de agotador entrenamiento. Tenemos que ir paso a paso. Construir una base sólida es lo importante. Entrenamiento básico de nuevo, la carita de Teiyo se desanimó al instante, haciendo pucheros. Su entusiasmo anterior se desvaneció a la mitad y sus hombros cayeron. Azufre. Ken dio un paso adelante, con voz suave pero firme. El plan del entrenador es por nuestro propio bien. Sin una base sólida, perseguir la velocidad imposible solamente te provoca lesiones. Y no lo olvides. ¿Qué le acabas de decir a Nis Nature antes? Teiyo se quedó paralizada al recordar cómo acababa de sermonear a Nis Nature sobre la importancia de no entrenar en exceso. Su rostro enrojeció al instante. Se rascó la cabeza torpemente, con las orejas caídas y su flequillo en forma de media luna balanceándose. Vale, tienes razón, Ken. Todavía estaba un poco reticente, pero dejó de quejarse. Kuroa miró a la pareja, tan diferentes en personalidad, pero tan armoniosos juntos, y sonrió levemente. Se agachó para que sus ojos estuvieran al nivel de los de ellos, asegurándose de que ambos entendieran. Bien. Como siempre, empecemos con los calentamientos. Ken, guía a Teiyo en los estiramientos. Después del calentamiento, haremos saltos de longitud sin apoyo y saltos al cajón consecutivos. Esto aumentará la potencia explosiva de la parte inferior del cuerpo. Recuerde.
Una vez que la base sea sólida, la velocidad llegará de forma natural. Sí, entrenador. Ken respondió inmediatamente. Incluso Teiyo, a pesar de su vivacidad, se mostró seria durante el entrenamiento. Dejó su mochila y siguió a Ken para empezar a estirar. Kuroa asintió con satisfacción. En un extremo del campo de entrenamiento, el presente. Inariwan y Fujimasa March sudaban mientras corrían, con llamas y viento a su paso. En el otro extremo, el futuro. Dos pequeñas niñas estirándose con una energía ilimitada, destinadas a mostrar un día su brillantez al mundo entero. El tiempo transcurrió tranquilamente. Pronto llegó el 8 de junio. Hoy fue el día de la segunda etapa de la Triple Corona del Sur de Kanto, el Derby de Tokio. En el dormitorio de estudiantes de la Academia Oitrazen, el estruendo del despertador sacó a Inari uno de sus sueños. Parpadeó aturdida, aún medio dormida. Afuera, el amanecer apenas comenzaba a despuntar y una luz pálida se filtraba a través de las cortinas para tocar la habitación ligeramente desordenada. Ella bostezó, y su cola esponjosa cayó y se balanceó perezosamente. ¿Qué día era hoy? Su mirada se dirigió a la cama vacía de su compañera de habitación y la claridad regresó. Ah, es cierto, hoy fue el derbi de Tokio, marzo. Ella gritó por costumbre. Momentos después, una figura de cabello plateado emergió del baño, con los ojos entrecerrados como una advertencia para no ser tan ruidoso a primera hora de la mañana. Inari uno simplemente sonrió, saltó de la cama y se dirigió al escritorio para prepararse. Ella ató cuidadosamente su característica cinta de mariposa, recuperando su apariencia de ídolo de cola doble. Se ajustó las vendas del pecho frente al espejo, frunciendo el ceño ligeramente hasta que estuvo satisfecha de que todo estaba seguro. Cuando ambos estuvieron listos, el reloj acababa de marcar las 6. Vamos. Fujimasa March e Inariwan salieron del edificio de dormitorios. Solo para ver una figura familiar esperando en silencio debajo del cerezo junto a la puerta. Entrenador, Inariwan saludó a Kuroa. Fujimasa March, sin embargo, corrió directamente hacia su lado. Buen día. Kuroa sonrió y frotó la cabeza de la chica de cabello plateado. March se inclinó ligeramente para disfrutar del tacto, pero en el momento en que se dio cuenta de lo que estaba haciendo, se aclaró la garganta 2 veces y rápidamente enderezó su postura. Un leve rubor permaneció en sus mejillas, y aunque intentó mantener la compostura, sus orejas grises y temblorosas delataron su corazón agitado. Buenos días, entrenador, respondió suavemente. ¿Llegaste bastante temprano hoy? Intervino Inariwan desde detrás de March, sonriendo brillantemente. Kuroa rió entre dientes. ¿No llego siempre tan temprano? Después de un breve momento de bromas, Kuroa pasó al tema de los negocios. El derbi de Tokio comienza hoy a las 17. El entrenamiento de esta mañana está prácticamente cancelado. Nos centraremos en ejercicios de calentamiento y refuerzo táctico. Ante estas palabras, el rubor desapareció del rostro de March, reemplazado por una concentración intensa. A diferencia de las otras supercaballos que seguían desperezándose, ella en lugar se alzaba un caballo de carreras de primera clase, listo para entrar en el campo de batalla. Los tres caminaron por el tranquilo campus matutino hasta que llegaron a la sala de entrenamiento privado de Kuroa. Una vez que las dos Umamusume se sentaron, Kuroa desplegó un diagrama detallado del recorrido de la pista de carreras de hoy y lo extendió sobre la mesa. Ya confiaba plenamente en la fuerza de March, en un 90%. Pero aún así, tenía la intención de hacerle un análisis completo de la situación. Esto no fue solo por la victoria, el objetivo era afinar la conciencia racial de March. El derbi de Tokio fue solo un paso más. Le esperaban innumerables batallas, fáciles o agotadoras. Solo cambiando cada cambio en la carrera pudo evitar el pánico cuando más importaba. Solo entonces podría tomar el control total del ritmo de una carrera en el futuro. Una vez que tuvo su atención, Kuroa habló con calma. Ambos lo saben. March, hoy serás el centro de atención de todos. Después de la Neida Ai, todos los entrenadores y Umamusume habrán estudiado tus tácticas bajo el microscopio a excepción de unas pocas carreras en Kazamatsu. En tu caso has utilizado principalmente la estrategia de frontrunner. Su dedo trazó la puerta de salida en el diagrama de la pista y la rodeó. Para frenar tu estilo de frontrunner y evitar que te añadas a tu ritmo, intentarán por todos los medios estudiarte desde el principio, desgastarte y agotar tu resistencia. Comenzó a dibujar con un lápiz, ilustrando posibles tácticas de cerco. Algunos excelentes mostrarán un grupo compitiendo por el liderato, con March en el medio.
Otros, torpes, que no les importará un pinchazo, intentarán estorbarte por el carril interior o obligarte a abrirse, lo que no te daría más opción que reducir la velocidad, incluso si arruinaban su propia carrera en el proceso. En este derbi de Tokio, hubo 15 participantes. 14 oponentes, además de sus entrenadores. 28 cerebros contra los que luchar, especialmente entre los entrenadores locales. Nunca se puede predecir cuán absurdas podrían ser algunas de sus tácticas. March miró el diagrama con el ceño fruncido. Las líneas, aparentemente desordenadas, formaban una red asfixiante llena de malicia en sus ojos. Estaba a punto de decir que simplemente correría más rápido para liberarse, pero Kuroa levantó una mano para detenerla. No les muestro esto para presionaros, dijo con una sonrisa tranquila. Les muestro esto porque estas supuestas trampas, no son más que paredes de papel. ¿Paredes de papel? Así es. Y la razón eres tú, March, tu velocidad máxima, tu aceleración, tu resistencia. Estos son los verdaderos rompedores de reglas en la pista. Ante una fuerza abrumadora, estas trampas se desmoronarán en un instante. Coge un lápiz y dibuja sobre el diagrama, dibujando una línea en negrita justo en el tramo inicial, casi perforando el papel. Recuerda esto. Cuando la puerta se abra, no lo dudes. No lo intentes. Libera cada gramo de poder que has acumulado hasta ahora en los primeros 100 metros. Como un cuchillo al rojo vivo que atraviesa la mantequilla, corta directamente tu formación. Haz que cualquiera que intente acercarse a ti ni siquiera pueda alcanzar tu estela. Tu voz tenía una fuerza innegable. Mientras ellos todavía están luchando por la posición, tú ya estarás muy por delante, controlando toda la carrera desde el frente. Luego, con un toque de humor, añadió. Pero esto no es una fuga total. A Kuroa no le gustaba usar la táctica del gran escape a menos que fuera absolutamente necesario. El último rastro de duda desapareció de los ojos carmesí de March, reemplazado por una resolución ardiente. Sí, entrenador. Usaré el diagrama para destruir cualquier obstáculo. Desde su asiento, Inariwan se reclinó hacia atrás y entrecerró ligeramente los ojos. En su opinión, March aún no había activado su estado de verdadero ser, pero una tenue luz plateada ya parpadeaba a su alrededor, respondiendo a su espíritu acelerado. Marzo, estás a solo un paso, pensó Inari con genuina alegría, luego miró a su propio entrenador. Ella esperaba que Kuroa la mirara directamente y le guiara un ojo. Exclamación de cierre. Inari se congeló por una fracción de segundo y su cerebro sufrió un cortocircuito. Su rostro se calentó y rápidamente se dio la vuelta. Kuroa pareció desconcertado por su repentina evasión. Solo la había mirado porque notó que March daba señales de entrar en el escenario dominio. Creyendo que Inari había reconocido que estaba avivando el espíritu de lucha de March, le guiñó un ojo como si dijera, no digas nada. ¿Pero por qué se había dado la vuelta de esa manera? Dejando el momento de lado, Kuroa asintió levemente, sus ojos se llenaron de absoluta confianza en March. Enrolló el diagrama. Su tono era más relajado pero aún conservaba la seriedad de una sesión informativa previa a la batalla. Esa es la esencia de la estrategia. Ahora, solo queda confiar en ti mismo y en las piernas que sostienen tu sueño. Se quedó de pie y miró a ambas chicas. Ve. Haz tu último calentamiento. Prepara tu cuerpo por completo para la pelea de esta tarde. Entendido. March e Inariwan respondieron al unísono, con sus voces rebosantes de espíritu de lucha. En un abrir y cerrar de ojos, ya era de noche. Dentro del hipódromo de Oi, el aire estaba cargado de tensión. Las gradas estaban abarrotadas, y el rugido de la multitud se fundía en un vasto mar de ruido. Y en el centro de todo, un nombre. Marcha Fujimasa. Estaban allí para ver si la yegua que había dominado el Anedae con una fuerza abrumadora podía hacer lo mismo hoy. En la sala de preparación, la tensión era casi tangible. Cada entrenador que estaba a punto de enviar a un corredor para el derbi de Tokio tenía una expresión seria y repetía instrucciones de último momento. Sus tácticas podían diferir, pero su objetivo era el mismo. Detenga la tormenta de plata a cualquier precio. Damas y caballeros. El momento que todos han estado esperando, el derbi de Tokio, está a punto de comenzar. La voz del locutor resonó en todo el hipódromo de Oi. Dentro del túnel de entrada. Muchas Una Musume ya estaban en la salida, estirando sus extremidades. Sus expresiones eran agudas y sus ojos estaban llenos hasta el borde de espíritu de lucha. Luego, pasos. Lento, constante, acercándose, atrayendo todas las miradas hacia ellos. En la tenue luz del túnel, una figura apareció enfocada.
Una cascada de cabello blanco plateado se balanceaba suavemente con cada paso pausado, brillando como metal fundido bajo la luz del hipódromo que se derramaba desde el otro extremo. Una presión informe se extendió al instante. Por un instante, incluso el aire pareció congelarse. Las otras chicas se detuvieron a mitad de la sesión o guardaron silencio a mitad de la frase. La luz del sol iluminó de golpe la figura plateada, y lo que sintieron fue una mezcla de ardiente intención de lucha, cautelosa vigilancia y una leve inquietud instintiva. Podían notarlo. La tormenta plateada que estaba frente a ellos era incluso más nítida, incluso más hermosa, de lo que lo había sido en Anedai. Su presencia era más densa ahora. Opresiva. Fujimasa March los ignoró a todos, como si sus miradas no existieran. Su paso nunca vaciló. Ella sintió el paso de una espada plateada a través del aire, el espacio a su alrededor pareció congelarse y desgarrarse. Cuando su cabello suelto rozaba el hombro de alguien que estaba demasiado cerca, el frío hacía que instintivamente se tensara y diera un paso atrás. Afuera, la voz del locutor sonó justo en el momento oportuno. Y ahora, nuestro próximo participante. La muchacha la miró y miró brevemente a March, que estaba a su lado, se quedó en silencio, y no pudo moverse. Uno a uno, los demás fueron saliendo hasta que solo quedó Fujimasa March. El ojo de la tormenta, Su suave murmullo resonó en el túnel. En su mente, podía escuchar la voz de Kuroa. Todo el mundo te está mirando. Estudiándote. Este es el destino de los fuertes, el destino de los que brillan más. Nuestro próximo corredor. El gobernante de la Copa Keiin, varias veces campeón del sur de Kanto, invicto en 2 victorias consecutivas en categorías clasificadas hasta ahora. Desde Kasumatsu, la tormenta plateada que está aquí para arrasar en el escenario del derbi de Tokio, el favorito número 1, Fujimasa March. El rugido de las gradas detonó como un maremoto, amenazando con volar el techo del hipódromo de Oi. Desde el final del túnel, ese ruido y esa luz cegadora la golpearon como un océano hirviente. March entrecerró los ojos, dejando que los últimos reflejos se desvanecieran de sus pupilas carmesí. Ella entró en la pista. Los vítores se duplicaron en fuerza, golpeándola como una ola física. Innumerables ojos, calientes por la anticipación, fríos por el escrutinio, con un matiz desafiante, todos clavados en ella como si estuviera parada debajo de un banco de focos. Entonces, ¿esto es lo que se siente ser una estrella? Podía sentir el peso de cada mirada. Y extrañamente, avivó el fuego en su pecho. March caminó hacia su puerta. Se detuvo ante ella, apoyando los dedos sobre el frío metal. El frío despertó imágenes en su mente. La parada de meme de Kuroa y las palabras que había pronunciado sin dudar. Usa tu velocidad más rápida. Corta todo como una cuchilla al rojo vivo corta la mantequilla. Perfóralo todo. Sus ojos carmesí brillaban con una luz plateada. Se derrumbó desde su mirada y giró salvajemente alrededor de su cuerpo. Todos los corredores ya están cargados. Desde lo alto de las gradas, los ojos de Kuroa nunca dejaron su puerta. Por encima de ella, rayos de luz de color blanco plateado ascendían en espiral hacia el aire, hinchándose como si anunciaran algo trascendental. En el panel de su sistema, la etiqueta de March, dominio. Despertar, parpadeó una y otra vez. Dominio, el máximo poder de un caballo de carreras capaz de definir una era. Para alcanzarlo se necesita más que solo talento, coraje o suerte. Se necesitaba una razón para correr. March hacía tiempo que había encontrado el suyo. Ella tenía el coraje. Ella tenía la suerte. Y el regalo más vital de todos, su percepción del cuerpo y la respiración, le dio la respiración instintiva y la forma de la mejor una Musume. Sus habilidades generales habían agudizado su adaptabilidad y técnica. Corazón, cuerpo y habilidad. Perfectamente equilibrados. Aunque forjada mediante el entrenamiento, en ese momento ella era un talento único en su generación. Y ahora solo necesitaba un detonante para llegar a la segunda etapa de dominio. La luz sobre ella aumentó, resonando con los relámpagos en el cielo plomizo. March, debes darte cuenta. Ya estás en la cima de esta era. En este momento eres tú quien lo está creando. En la puerta, sus ojos plateados ardían como si pudieran quemar la oscuridad del interior. Su respiración era profunda y constante, cada inhalación absorbía la rigidez de la multitud y cada exhalación liberaba una voluntad de lucha fundida. Su mente solo resonó con la orden de Kuroa. Rompe las reglas con tu velocidad absoluta. Perfóralo todo. Suelo 2000 nublado, terreno difícil. Comienza la segunda etapa de la triple corona del sur de Kanto, el derbi de Tokio. Las puertas se abrieron de golpe.
Todos los rivales habían decidido bloquearla. Pero en el instante en que se movieron, el tiempo se congeló. Entonces un rayo blanco plateado se destrozó. El suelo se estremeció. Las piernas de March explotaron como resortes en espiral, liberando su poder almacenado en el primer paso. Se convirtió en un rayo de luz, un viento de cola ardiente que cortaba el campo. La red cuidadosamente tejida se derrumbó en un instante. Los líderes del grupo que intentaron acorralarla no sintieron nada más que una onda expansiva de frío cuando ella pasó. Los que se lanzaron al carril interior fueron apartados sin tocar siquiera el borde de su uniforme de carreras. La tormenta plateada dejó caos a su paso. Todas esas tácticas se desintegraron ante una fuerza abrumadora. Corriendo a toda velocidad, un pensamiento surgió inesperadamente en su mente. ¿Son realmente tan débiles? ¿O he crecido tanto? El ruido de la pista se perdió en la distancia. Recordó a Seiran Nichirin, el único entre los lugareños que podía correr a su lado. Recordó a Anedai, donde ni siquiera Nichirin en su límite pudo correr a su lado. Recordó a Oguri Cap en el derbi de Japón, diciendo que ni siquiera podía comprender dominio. Recordó que su entrenador le dijo que tenía una fuerza absoluta. Y ahora, nadie me atrapará. Tomaré cada victoria. Yo soy el más fuerte. Sus pupilas se contrajeron bruscamente. En su mente se alzaba un gran muro negro. Con su voluntad, las grietas brillaron con luz. Y se hizo añicos. No fueron sus piernas las que rugieron, sino su propia alma. La luz plateada que giraba dentro y alrededor de su cuerpo surgió hasta convertirse en una verdadera erupción. Ya no eran hilos. Se convirtieron en una ola de poder que se estrelló contra su cuerpo. Su sangre rugía, cada célula hervía. Una presión indescriptible cayó sobre la pista como un desastre natural. En el panel de Kuroa, la etiqueta dominio de March finalmente se estabilizó, brillando intensamente. Perforarlo todo. Superarlo todo. Este fue el segundo paso de dominio. El poder de crear una era. Dominio, resplandor plateado. La tormenta descendió. Como una calamidad, su aura cubrió el resto del campo. El miedo surgió de lo más profundo de sus corazones. Toda táctica preparada meticulosamente quedó reducida a un telón de fondo sin sentido. Sus pensamientos eran más fríos, más claros y más ardientes por la voluntad de batalla que nunca antes. La marcha Fujimasa avanza de nuevo. Velocidad increíble. Nadie puede alcanzarla. ¿Es este, otro fugitivo? La voz del locutor estaba ronca por la conmoción. Nadie esperaba que la carrera se decidiera en los primeros segundos. La tormenta plateada duró solo unos instantes antes de amainar. Segunda parte, imágenes screenshot 20.250.924, 21, 13, 58, Brome JPG, March estaba solo al frente, el grupo detrás en caos. Soltó el aterrador impulso del dominio del resplandor plateado, corriendo ahora a su límite normal, tal como Kuroa le había ordenado, evitando ser arrastrado por el subidón de la cruda batalla. Pero aún así, nadie podía seguir su ejemplo. A través de la primera curva, la tercera y el tramo final, ella cruzó la línea de meta sola. Durante varios segundos, el hipódromo de Oi quedó en silencio. Entonces la multitud estalló como un trueno y las gradas temblaron bajo sus pies. Habían presenciado una actuación invencible. Habían presenciado a una Uma Musume de primera clase realizar una exhibición única en la tierra de Oi. Triple corona del sur de Kanto, segunda etapa. Completa. El tiempo voló. Habían pasado ya 3 días desde que Fujimasa March consiguió la victoria en el derbi de Tokio. Durante esos 3 días, la chica había usado su recompensa como excusa para quedarse en el dormitorio de Kuroa y se negó a irse. Por coincidencia, esos días también eran parte de las habituales vacaciones posteriores a la carrera que Kuroa siempre les daba, así que simplemente la dejó estar. Mañana. El reloj biológico de Kuroa lo despertó justo a tiempo. Abrió lentamente los ojos, todavía un poco aturdido, y habitualmente apartó la mano de cierto lugar cálido y suave. Moviéndose con cuidado para no despertarla, se levantó de la cama, arropó cómodamente a Fujimasa March con la manta y se dirigió al baño para lavarse. Zalala, el sonido del agua corriendo llenó el baño. El agua fría le salpicó la cara, ahuyentando los últimos restos de sueño. Se miró en el espejo. Su cabello negro estaba ligeramente desordenado, sus ojos aún tenían esa leve neblina de alguien recién despertado, pero su espíritu estaba en plena forma. Aptitud física de nivel GF, el sistema no le había mentido. Las comisuras de la boca de Kuroa se levantaron inconscientemente.
En los últimos 2 días, la presencia voluntaria de Fujimasa March había añadido una calidez vivaz a lo que habitualmente era un dormitorio tranquilo y vacío. Después de cepillarse los dientes, se secó la cara y regresó de puntillas a la habitación. La luz del sol se filtraba a través del hueco entre las cortinas. Fujimasa March todavía estaba acurrucada en la manta, su respiración era uniforme y un rubor sospechoso persistía en sus mejillas. Anoche, ella se negó a admitir la derrota y se aferró hasta las 3 de la mañana. Era poco probable que se despertara pronto hoy. Kuroa se quedó allí un momento, su mirada se suavizó al recorrer las puntas de su corto cabello plateado. Luego, se dirigió silenciosamente a la cocina. No quedaba mucho en la nevera. Sacó huevos y pan, y decidió preparar un desayuno sencillo. Mientras lo preparaba, abrió el panel del sistema. Marcha Fujimasa aptitud para la pista. Césped C, tierra aptitud para distancias. Corta B, milla B, media A, larga F aptitud para el estilo de carrera. Corredor de cabeza A, perseguidor de ritmo A, corredor de final C, corredor de cierre D habilidad única. Oda del viento NVL4 dominio. Resplandor plateado. Habilidades. Buen estado de la pista, días lluviosos, esperar y ver, profesor de curvatura, concentración, mala pista, sentido del posicionamiento. Velocidad. 814 resistencia. 823 potencia. 746 agallas. 801 ingenio. 822 qué salto de estadísticas tan aterrador. ¿Así que este es el poder de un dominio? Murmuró Kuroa mientras rompía los huevos con facilidad. Al igual que Inar Iwan, despertar la segunda etapa de su dominio había aumentado las estadísticas de Fujimasa March en casi 100 puntos. Sus números ahora eran comparables a los de Oguri Cap que había visto durante el derbi japonés. Un verdadero monstruo de estadísticas. No fueron solo sus estadísticas y su dominio los que habían cambiado. Originalmente, su actitud para frontrunner era solo B, pero después del derbi de Tokio, automáticamente subió A. Esta constatación hizo que Kuroa asintiera en señal de comprensión. Al parecer, incluso sin libros de habilidades del sistema, ciertas condiciones aún podrían mejorar las aptitudes. En el futuro, la 2 veces campeona, Meijro Bourbon, aparentemente había logrado algo similar al empujar implacablemente sus límites físicos para mejorar su actitud para distancias inadecuadas. Satisfecha después de revisar su panel, Kuroa lo cerró y abrió la tienda del sistema. Desde que Fujimasa March ganó el derbi de Tokio, había ganado una generosa recompensa en puntos PT, además de los 100 PT que había estado ahorrando y las ganancias de ayer del premio del millón de piedras de Inar Iwan. Sí, ayer Kuroa también inscribió a Inar Iwan en una carrera. Frente a competidores cuyas estadísticas apenas llegaban a los 700, Inar Iwan, cuyas velocidad y resistencia llegaban a los 1000 y tenía un dominio, era como un tigre en un rebaño de ovejas. Básicamente era una taza de bebé. Con esas 2 victorias combinadas, las reservas de PT de Kuroa ahora eran lo suficientemente abundantes para una juerga de compras. Él echó un vistazo a la tienda. En primer lugar, el artículo recién agregado medicina para fortalecer el cuerpo. Podría saltearse eso por ahora. Después de todo, una cierta belleza de cabello gris se había ofrecido voluntariamente para las pruebas las últimas 2 noches y había sido derrotada repetidamente, demostrándole a Kuroa que su actitud física de nivel GF era absolutamente legítima. No es necesario desperdiciar puntos valiosos por ahora. En lugar de eso, compró 2 cosas. Panacea, combinada con la percepción corporal y respiratorio, podía curar cualquier enfermedad en una Uma Musume. Ya sea que la necesitara ahora o no, era indispensable. Aptitud para largas distancias, Fujimasa March inevitablemente se enfrentaría a carreras de larga distancia G1 tras ingresar al circuito central. Quedarse con una aptitud para largas distancias de nivel F era demasiado paralizante. Aunque el desafío de larga distancia aún estaba lejos, esta era una inversión crítica. Sus otros 2 futuros representantes, Tokai Teiyo y Mejrom Ken, también se beneficiarían enormemente. Alcanzar la aptitud de nivel S solo mediante entrenamiento fue una enorme pérdida de tiempo, por lo que integrar la preparación para largas distancias en su entrenamiento atlético básico fue esencial. Con solo 50 PT restantes, Kuroa cerró la tienda. Los huevos estaban listos, con los bordes perfectamente dorados. Los volteó con suavidad. El aroma inundó la cocina. Después de servir el desayuno, escuchó el suave crujido de la puerta del dormitorio. Fujimasa March salió arrastrando los pies, frotándose los ojos soñolientos, con algunos mechones de pelo erizados.
Llevaba una camisa de Kuroa, puesta a toda prisa, con el cuello abierto y un poco despeinada. Sus pequeñas orejas plateadas se movían adorablemente. Entrenador, había desaparecido el aura aguda y autoritaria que mostraba en público. En cambio, parecía una gatita, murmurando soñolientamente mientras se acercaba a él contoneándose. Kuroa se rió entre dientes, acercó una silla para ella y le alborotó el cabello. Si no te hubieras despertado, el sol ya te estaría quemando el trasero. Anoche te quedaste despierta hasta muy tarde. ¿Lo sientes ahora, eh? Ella hizo pucheros, pero se sentó obedientemente, con los ojos pegados a los huevos. La cálida luz del sol le rozó el pelo con un borde dorado. Kuroa sonrió levemente, le sirvió una taza de leche caliente y se la deslizó encima. Después del desayuno, Kuroa se sentó en el sofá a revisar las noticias en su teléfono, mientras Fujimasa March yacía en su regazo, volviendo a dormirse. Ganó el trofeo G2 de Nueva Zelanda. Racha de 4 victorias en el Central Heavy Prize. El monstruo gris es imparable. Relámpago blanco contra reina de media distancia. Comienza el duelo en el Memorial Arima. Fueron todas noticias de carreras centrales. Hace unos días, Oguri Cup había aplastado otro Central Heavy Prize con una devastadora victoria por 7 cuerpos. Ni siquiera los competidores del nivel G2 pudieron competir. El segundo titular promocionó el próximo 67 Otakarazuka Kinen, Tamamo Cross, conocida como la Uma Musume de larga distancia en activo más fuerte, se enfrentaría a Teio, el actual campeón de media distancia. Si Tamamo Cross ganara, demostraría su dominio en carreras de media y larga distancia, ganándose el título de la más fuerte actual. Si Tokai Teio triunfara, su corona como reina de media distancia sería indiscutible. La mirada de Kuroa se detuvo en las palabras Takarazuka Kinen. Este partido sería sin lugar a dudas el evento más destacado del mes. En cuanto a la cobertura de la carrera local, hubo casi ninguna. El derby de Tokio de hace 2 días había quedado sepultado bajo los titulares de Oguri Cup y Takarazuka, con solo unos pocos artículos menores felicitando al ganador. Esta época sí que es, un poco tranquila, pensó Kuroa. Antes del ascenso total de Oguri Cup, el entusiasmo del público por las carreras de Uma Musume era mucho menor que el que sería en el futuro. En su regazo, Fujimasa March dejó escapar un zumbido soñoliento y se acurrucó más profundamente, su cabello plateado rozando su palma. Los dedos de Kuroa peinaron suavemente su cabello mientras sus pensamientos vagaban. Preparación para el campamento de entrenamiento de verano, planes de debut en Central, sentar las bases para futuras carreras G1, cada paso requirió una planificación cuidadosa. Hacer clic. Desde la puerta principal se escuchó el sonido de una llave girando. Kuroa se giró y vio a una Uma Musume de cabello castaño y 2 coletas, asomándose. Inari-wan. Ayer, después de llevarse el premio del millón de piedras, le dieron el día libre. Parecía como si recién se hubiera despertado y hubiera decidido pasar a visitarnos.